Hola, soy Javiera Mengual, fundadora de la plataforma de moda y estilo de vida Slow Franca, y les doy la bienvenida al segundo capítulo de nuestro podcast Conversación Franca. Nuestra invitada de hoy es Sofía Calvo. Ella es una amiga personal, colega en el mundo de las comunicaciones y la moda sostenible, pero sobre todo una gran vocera de este movimiento, de este cambio de paradigma en realidad. Sofía es periodista y MBA en dirección de empresas y es la creadora del sitio especializado en moda de autor latinoamericana con foco en sostenibilidad Quinta Trends, uno de los primeros blogs de moda que se crearon en Chile, por lo demás. Es autora de 4 libros. El primero es Relatos de Moda, publicado el año 2013. Luego le sigue El Nuevo Vestir, La Revolución de los Cuerpos, y su más reciente lanzamiento, Cambiar el Verbo. Además, es la creadora de la webserie y podcast El Nuevo Vestir y el podcast Lecturas Violeta. En su vasta trayectoria ha asesorado a instituciones y marcas de la escena de autor chilena y latinoamericana. Es socia fundadora de la consultora Matriz Moda y ha realizado clases de pregrado y postítulos sobre marketing, periodismo digital y sostenibilidad. Y por si esto fuera poco, se desempeña como jefa del programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso. Siempre me pregunté cómo es que una periodista seria como ella llega a la industria de la moda. Y es precisamente porque la moda no tiene nada de banal. Por el contrario, detrás de esas imágenes glamorosas de revista, de esas prendas hermosas que podemos ver colgadas, inmaculadas en una tienda, se esconde un sistema que es muy complejo, con un impacto enorme y por lo mismo con muchísimas oportunidades. En los próximos minutos tendremos la oportunidad de conocer parte de la historia de Sofía y sus motivaciones para acercarse e involucrarse activamente en la difusión de la industria de la moda nacional y latinoamericana. Conversaremos sobre cómo ha sido la evolución del diseño de autor en la región, las oportunidades y puntos críticos que existen en el sector y los desafíos de diseñar, comunicar y consumir de una manera más sostenible, así como otros verbos que deberíamos integrar a nuestra relación con el vestir. Primero que nada, muchas gracias, Sofía, por darte este tiempo y por participar de esta instancia, de este segundo capítulo de nuestro podcast Conversación Franca. De verdad que es un honor tenerte acá porque creo que tu experiencia y tus años de bagaje entendiendo la moda de autor nacional y latinoamericana, entendiendo cómo las comunicaciones se juegan ahí y también un análisis que yo siento que has hecho a lo largo de estos años, que ha aportado como un punto muy valioso a la industria. No, me parece que son temáticas y que es una experiencia demasiado rica de poder estar compartiendo acá, así que en verdad, muchas gracias. No, feliz y muy honrada de poder participar de tu conversación y de tu podcast, Javi. Quisiera partir, como que a mí un poco, creo que te lo he comentado en alguna oportunidad, como que para mí eres como una tipo superheroína de la industria de la moda. Como que de día te pones un traje y de noche, así como trabajando como la jefa del programa Asia Pacífico, y de noche analizando y generando contenidos en torno a la industria de la moda y a la sostenibilidad en particular. Pero es curioso en el fondo cómo se fue gestando esta doble vida, me imagino, y siempre me ha generado también mucha curiosidad. ¿Cómo llega esta periodista como comillas seria que se pasea como por los pasillos del Congreso a hablar de moda y de la industria, o sea, de la industria de la moda en particular y desde una perspectiva como bien única? ¿Cómo fue ese camino? Nuevamente, gracias por la oportunidad de conversar contigo, Javi, y de poder también generar un diálogo y una conexión con quienes están escuchando el podcast. Bueno, la verdad, a diferencia de muchas personas que se metieron en el mundo de la moda, yo no tengo ninguna historia para contar y decir que yo admiraba a mi abuelita, que era fanática de la moda, me probaba vestidos y cosas así, porque objetivamente yo cuando era niña era una niñita pelusa, como decimos en Chile. O sea, era una niñita que me ponía literalmente lo primero que encontraba, no había ningún orden y correlación de los factores que habían encima de mi cuerpo, y me subía a los árboles y me ponía a leer. Y tengo una foto que es como, para mí es como la esencia de mi infancia, arriba de un aromo, leyendo un libro como con un bolsito que era como con lo que me subía arriba del árbol y con una combinación del terror. Entonces, el tema no parte por ahí, pero siempre me gustó lo estético, me gustó el diseño de alguna medida, y en algún momento cuando estaba terminando la universidad soñaba con hacer un magíster en historia del arte, Perfecto. cosas que por distintas circunstancias no se dieron.
Y me pasó que en el proceso de trabajar en el Congreso y en el fondo buscar una identidad profesional en ese lado, que era un lugar que realmente yo nunca pensé en el que iba a trabajar, también siendo súper honesta, Ya. eh, me tuve que ir a salir a comprar ropa, porque en el fondo la ropa que de universidad ya no me funcionaba. Y ahí me di cuenta que la ropa que me estaba entregando el retail tradicional no era ropa que necesariamente se identificara con mi forma de ser, con mis expectativas en términos de cómo yo me quería proyectar profesionalmente, etcétera. Y ahí, tratando de buscar alternativas, llegué a la moda local y me pareció muy interesante y atractivo esta forma que tenían las marcas a través de sus colecciones de comunicar una identidad, un relato, una postura de mundo y también un modos de hacer que eran súper distintos a los que yo veía en la producción en serie y que me hacen mucha sentido con mi forma de ser y con mis ideales de vida. Y entre medio, como que todas las cosas iban pasando una al lado de la otra, me puse a estudiar el MBA y ahí me empecé a dar cuenta de la moda, del atractivo que tenía la moda en términos de industria, del potencial que tenía de ser una industria billonaria, que emplea a una cantidad impresionante de personas en el mundo, que la mayoría de esas personas son mujeres, y también empezar a darme cuenta que era una industria que tenía todo un entramado muy interesante que aportaba por un lado al PIB de las economías y por otro a la imagen de esos países que en el fondo eran los principales productores. Entonces, por un lado, este potencial comunicacional que empecé a detectar que tenía la moda ¿Mm? y particularmente la moda de autor, tanto ya sea para los países que en el fondo la promueven, pero también para los individuos que la utilizan, versus también esta idea de entender la moda como un negocio, me empezó a llamar la atención mucho y empecé a explorar la posibilidad de conectar estos mundos a través de mi sitio. En ese momento estaban recién empezando la irrupción de los blogs de moda, pero yo me sentía muy lejana a esa realidad de sacarme fotos, porque si Claro. bien en ese momento no era tan vieja, no, en ese Eres momento una Lola. era una veinteañera no sé, tenía veintitantos. A pesar de eso, como yo soy mamá soltera, tengo una hija que ahora tiene 18, me sentía muy grande, ¿me entendí? Como que me sentía muy mamá en ese sentido, o sea, mentalmente. Sí, sí. Entonces, como que el posar y mostrar mis looks no iba como conmigo, no va con mi personalidad. Siempre he sido muy cerebrito y tenía un compañero que me decía, creo que me decía cerebrito de pesado, ¿no? Eh, entonces como que mi cabeza siempre ha funcionado mucho. Entonces eso, desde esa perspectiva, siempre busqué al iniciar el sitio tratar de construir una voz desde una mirada que fuera más crítica o más reflexiva, porque el otro no me salía, me parecía buenísimo que lo hicieran otros, pero a mí particularmente no me funcionaba. Y yo creo que eso también fue como un gran diferenciador tuyo en ese momento y también a lo largo como del tiempo. O sea, yo siento que hoy quizás sí hay más espacios donde se abre la conversación desde una perspectiva un poco más reflexiva o desde de problematizar ciertas cosas. Pero, o sea, como back then, en ese momento, como que el boom de las fashion bloggers iba por el lado que tú dices, que en el fondo tenía una dimensión mucho más estética y la comunicación iba más desde esta identidad propia que se podía lograr a través de conjugar ciertos looks, y que también vemos que eso fue, yo siento, quizás la génesis, o sea, hoy está eso demasiado amplificado con las redes sociales, pero en algún punto empezó a gestar y empezó a apoyar el sobreconsumo finalmente que hoy en día vemos, como que esa tendencia se gestó ahí y tú quizás de una manera súper intuitiva no entraste tanto en eso, sino más bien como en entender esta industria que yo creo que tiene mucho que ver finalmente con tu bagaje profesional en otros ámbitos. ¿Te hace sentido pensar que todas esas otras vueltas y no, incluso no haber sido la típica niña que le gustaba la moda o cómo todo eso también fue aportando a poder ir construyendo esta voz que te fue diferenciando finalmente? A ver, yo creo que tiene que ver mucho también con
cómo soy yo como persona, en el sentido de cuáles son mis intereses en el mundo. Siento que soy una persona muy política, a pesar de que no participo de no milito en ningún partido político, pero sí soy muy política en términos de asumir posiciones en el mundo y Ujú. defender esas posiciones y tratar de vivir con la mayor consecuencia posible, Claro. dentro de todas las paradojas que uno va en habitando y reconciliándose día a día, pero tratando de ser lo más consistente con mis ideas y vivir en función de esa coherencia. Y en relación a eso mismo, cuando empecé a mirar la moda, inevitablemente, de una manera que no iba en lo estético, sino que iba en estos otros planos, me empecé a dar cuenta de que habían cosas que no cuadraban. Mm. Y en ese proceso de entender que habían cosas que no cuadraban, fue avanzando el tiempo, digamos, y fueron saliendo a la luz situaciones que de alguna forma me fueron comprobando de que habían situaciones que no estaban, que en el fondo no eran correctas, que estaban mal hechas, como desde la campaña Detox de Greenpeace el 2011, después lo que pasó en Rana Plaza el 2013, y que coincidieron con mi impulso primario respecto al tema de la justicia y del dolor físico que tengo hacia el mundo, en el fondo, que es como la injusticia a mí realmente me duele y no puedo ser indiferente ante la desigualdad, ante la pobreza, ante la falta de ética. No son cosas que a mí me pasan por el lado. Mm. Creo que mi formación familiar también tiene mucho que ver con eso. La formación, vengo de un ambiente muy político en términos de que las conversaciones siempre estaban en torno a estas materias. Entonces, creo que todos esos factores confluyeron para que yo realmente, cuando decidí meterme en el mundo de la moda, quisiera hablar de una moda que yo, en Relatos de Moda lo digo, el 2013, como una moda con mayúscula, entenderla como un negocio, entenderla como un sistema, Mm. como con un mensaje político. O sea, desde ahí yo ya estaba hablando Mm. sin necesariamente entender cuál era la dimensión de ese mensaje, pero ya estaba hablando de estos factores, del tema de la identidad, de la comunicación, porque como tú bien dices, o sea, por un lado, está mi profesión en el fondo, pero tiene que ver mucho con mi experiencia y cómo yo interactúo con el mundo. O sea, yo no puedo interactuar con el mundo desde una manera light, no soy una tonta grave, disclaimer, pero Lo en sé. el fondo me cuesta ser tan light en Claro. mis reflexiones y o sea, soy muy light para muchas cosas, para de repente las series que veo, el libro que tomo, Todos las necesitamos también esa, o sea, como que la vida también requiere de ese balance finalmente. Exactamente, o sea, uno no puede estar todo el tiempo filosofando y hablando de Nietzsche, pero en el fondo mi forma de abordar en, en general el mundo tiende a ser muy reflexiva y trato de conectar puntos, como que me interesa la conexión, entender los contextos, etcétera. Entonces, eso obligatoriamente me llevó a construir una perspectiva que es distinta y una voz Mm. que no intenta pontificar, porque eso es lo otro. Yo, como no soy una persona que estudié diseño, ni que vengo del mundo de la moda propiamente tal, yo nunca trabajé como productora de moda en revistas ni cosas por el estilo, como no tengo una cercanía desde ahí, sino que una cercanía desde la periferia, Mm. hace que mi visión siempre haya querido ser, por un lado, muy respetuosa en términos de estoy aprendiendo, estoy entendiendo este sistema, pero al mismo tiempo no impositiva ni menos pontificando, sino que invitando a la reflexión, que eso ha sido como a mí lo que más me ha interesado desarrollar a lo largo de mi espacio. Es como, yo no te voy a dar ni la verdad por una parte, ni te voy a imponer tampoco una idea. Lo que yo te voy a decir, te voy a poner sobre la mesa es un panorama que quiero que reflexiones y que te invite a hacerte preguntas. Y para mí el hecho de que las personas se puedan hacer preguntas ya es el primer paso para cualquier acción, para cualquier transformación. Entonces, he intentado que eso sea de forma amorosa, con un lenguaje Mm. claro, sin tratar de ponerme yo en un pedestal, aprendiendo mucho de las personas que están, aprendo mucho de ti, aprendo mucho de todas las chiquillas que están metidas en el tema de la sostenibilidad y en ese sentido siendo también muy transparente con mis fuentes. O sea, Perfecto. no como atribuyéndome también yo en ciertas ideas, ciertas miradas, porque creo que eso no es bueno y al mismo tiempo tampoco beneficia ni a uno como individuo, pero tampoco beneficia a la creación de un sistema colaborativo, que es creo que el que se necesita para construir una industria de la moda más sostenible y que esté en mejor equilibrio con el planeta y las personas.
Totalmente. Y sí, y qué importante, o sea, como que qué interesante en realidad lo que yo siento que va apareciendo mucho en la conversación, y es como este intento, no sé si consciente o inconsciente, pero como de ir comunicando que la moda es mucho más compleja y mucho más profunda como ir saliendo de ese estereotipo muy común de que la moda es banal, o de que la moda no puede ocuparse de ciertos temas, o que en la moda hay ciertas cosas que no se tocan, que no se hablan o que no tienen relación. Creo que ese es un tremendo aporte para efectivamente poder entender la dimensión que tiene. O sea, que desde un MBA aparezca como la idea de, oye, en realidad esto es un negocio, como que uno tiene la idea de la revista, pero para que uno pueda ver ese anuncio en una revista, pasaron muchísimas otras cosas antes, y eso es un gran sistema moda, como tú dices. Entonces, como poder ir generando esta perspectiva un poquitito más global y compleja, yo creo que para muchas personas puede ser un poco chocante quizás, como, como que, ¿por qué se está hablando de esto si estamos hablando de moda? Pero por otro lado, creo que efectivamente ha hecho que la conversación se vuelva cada año más interesante. Después, o sea, con todos estos, después de 15 años, Quinta Trends ya tiene 15 años, ¿verdad? Sí. Tengo como dos preguntas a raíz de eso. Por una parte, que siempre me llama la atención cuando uno decide como crear una plataforma, finalmente, ¿qué fue lo que motiva a...? Porque una cosa es querer que algo te llame la atención, querer hablar sobre eso en la mesa con tus amigos, pero otra cosa es montar un sitio web, escribir para ese sitio web y llevar 15 años haciéndolo. Entonces, por una parte me gustaría saber qué fue como lo que te llevó a llevar todos estos pensamientos a una acción y plasmarlos ahí. Y por otro lado, me gustaría saber cómo has visto a raíz de, o sea, diciendo que Quinta Trends es como un gran receptáculo, no sé, como un gran, es como el mail que uno tiene, que alberga como la historia de uno en infinito. Siento que Quinta Trends es lo mismo, como que uno podría, bien, revisando todos los artículos, armar una línea de tiempo y poder ir viendo esa evolución. ¿Cómo has visto efectivamente esa evolución de la industria de la moda y de la industria de la moda latinoamericana? El primer impulso que me llevó a plasmar esta idea y esta inquietud que empezó a nacer por el tema de la moda fue bien experimental. Y de hecho yo cuando hablaba de la creación de Quinta Trends pensaba en una incubadora de negocios, en esta idea de crear un producto que de alguna forma me abriera perspectivas, oportunidades dentro de una industria que me parecía atractiva y que yo le veía todas estas, digamos, en características que eran muy atractivas. Y por otra parte, con el paso del tiempo, también me di cuenta de la necesidad que había en el circuito local, sobre todo, pero en el latinoamericano también, pero partiendo por casa, de tener un espacio de difusión de estas nuevas alternativas de consumo y particularmente de estas nuevas etiquetas que se estaban gestando, que no tenían necesariamente llegada fácil con los medios tradicionales y que necesitaban en el fondo un lugar en el poder comunicar lo que estaban haciendo y poder vincularse con un público que pudiese estar interesado con nuestras nuevas formas de consumir y relacionarse con la moda. Y me fui como, no sé, bueno, en el proceso fui conociendo mucha gente, Mm. me fui como enamorando en el fondo del sector, de los trabajos, del esfuerzo, de la tenacidad, de todo lo que implica en el fondo en la construcción de una moda local que va de la mano con los oficios, con los territorios, con las identidades locales. Yo, tú bien sabes, yo no vivo en Santiago, yo vivo en Viña del Mar, estuve viviendo también en Valparaíso, o sea, soy una persona que, si bien los santiaguinos dicen, pero Santiago también es una región, pero es capital, Sí, claro, claro, pero sí. tiene otro estatus, tiene otro estatus. Sí, sí. Entonces, el hecho de ser de la periferia, a pesar de que es una periferia bien central y bien cercana a Santiago, pero el hecho de ser de la periferia, vivir cerca de la playa, te da otra visión y te hace vincularte con las personas y con las formas de hacer y los modos de hacer de manera distinta. Mm. Y ese involucramiento me fue también generando un compromiso hacia las personas a las cuales yo le di este espacio Mm. y hacia esta industria que veía que estaba como tratando de movilizarse o esta escena que yo llamo, porque no estoy tan segura de que se constituya como industria a nivel local,
en que les fui dando este espacio y que en realidad con el paso del tiempo, en vez de ir ganando terreno, porque claro, sin duda empezar a salir más en los medios tradicionales, pero los medios tradicionales se fueron contrayendo, por lo tanto, a la vez que ganaban iban perdiendo. Claro. Entonces, en el fondo, si bien fueron saliendo nuevas en espacios, como en tu caso en Franca, bueno, Viste la Calle siempre también muy de la mano las dos, Quinta Mm. Trends con Viste la Calle desde perspectivas bastante complementarias, trabajando en pos de la escena, pero de todos modos como que son muy pocos para la difusión que uno esperaría de Mm. este tipo de proyectos. Entonces, eso me hizo mantener un compromiso y ese compromiso tratar de ir como consolidándolo y de alguna forma también como buscando líneas de reflexión que complementaran este como objetivo principal en que se transformó Quinta Trend, de ser una plataforma para los creativos, un espacio de articulación de estas redes, de que se conocieran distintos creativos, de que se pudieran potenciar en el fondo iniciativas de la mano de la asociación y la colaboración. Y en eso mismo, ese mismo proceso, como tú bien dices, me ha permitido ver cómo ha ido evolucionando la escena local. Y yo creo que la escena local y la escena latinoamericana ha ido creciendo, ganando notoriedad a nivel internacional, pero sigue teniendo patas cojas. Y yo creo Mm. que la pata coja esencial tiene que ver con la idea del negocio. Por una parte, pero por otro, cómo conjugar esta idea de generar un modelo de negocio que vaya de la mano de una identidad que nos reconozca como latinoamericanos y que nos orgullezca en presentar como latinoamericanos. Y Claro. eso, yo creo que por suerte, ya no va de la mano de esa reflexión cuando yo partí, que yo decía, no, el diseño local, el diseño de identidad, ay, pero es que a mí no me gusta el estilo como hippie o como Mm. folk o como... Claro. Yo, ah, Sí, ¿y qué sí. tiene que ver eso? Si bien puede ser que un estilo más ligado a lo autóctono o qué sé yo, a una visión más vinculada con los oficios, sin ningún tipo de retroalimentación o hibridación de los pueblos originarios, puede ser que bueno, uno pudiera identificar simplemente como el diseño local, Mm. pero actualmente, menos mal, esa conversación en términos de cuál es la identidad de Latinoamérica no pasa solamente con los pueblos originarios, que si Exacto. bien son parte fundamental y indiscutible de nuestra identidad, pero también pasa con el entender que la identidad es un constructo que viene, que se va en el fondo alimentando y desarrollando a lo largo del tiempo con lo del pasado, con el presente y con el futuro. Y ahí confluye no solo la ruralidad, sino que también el mundo de las ciudades, las materialidades, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo esto, que significa el desafío de constituir una identidad latinoamericana, creo que todavía hay un debe, Mm. porque si bien ha ido un avance en términos de entender que hablar desde una identidad propia es un valor y no es una resta como era al principio, que como no, porque en el fondo si yo me muestro muy latinoamericano, como que quedo fuera del escenario internacional, como que no me van a pescar. Mm. Ahora esto se ha dado la vuelta y se entiende que se constituye un valor, pero todavía no hay forma de conjugar ese valor con un modelo de negocio que sea sostenible Mm. económicamente en el tiempo. Sí. Eh, y eso tiene que ver mucho, por un lado, en el caso de Chile, con la falta de un sistema moda, que en el fondo una institucionalidad que promueva el desarrollo en general, no solamente de la moda, sino que de las industrias Sí, creativa. creativas en general. Si lo hablamos de la música, lo hablamos desde el cine, probablemente vamos a tener diagnósticos bastante parecidos, siendo Sí. que algunos tienen institucionalidades un poco más consolidadas que en el caso de la moda. Mm. Pero aún así falta en actores que puedan conjugar desde el Estado, desde el mundo privado, desde las universidades, para potenciar esto y crear un ecosistema que en el fondo pueda ir avanzando y posicionándose a lo largo del mundo, no desde la perspectiva del volumen, Mm. sino que desde la perspectiva de una identidad propia, de una calidad, de una materialidad, de un relato que pueda ser Exacto. interesante y atractivo con las nuevas necesidades que tienen los consumidores un poco más sofisticados de otros mercados internacionales. Yo creo que de alguna manera eso en Colombia uno lo Mm. podría observar un poco más, Sí. pero también con dificultad, porque ellos también tienen, por un lado, tienen el potencial de industria, Mm. pero ese potencial de industria, curiosamente, no les ha permitido sacar afuera con mucha fuerza a los diseñadores locales. Claro. Son muy conocidos a nivel interno, pero no tanto afuera. Mm. Pero sí tienen una industria potente más grande, digamos, que ha logrado instalar algunas marcas afuera de Colombia.
Pasa algo similar con Perú. Mm, En México pasa un poco lo mismo. En, yo creo que por un lado, falta esta combinación de factores, pero también falta una conversación más a nivel latinoamericano, una claro. interacción que Mm, podría darse a través de los mismos tratados internacionales que tenemos, la Alianza del Pacífico, donde está Chile, Colombia, Perú y México, podría ser una tremenda plataforma para generar este tipo de conversaciones, interacciones y en agregación de valor asociada a los materiales, a los procesos productivos, etcétera, pero no tengo idea por qué no se ha dado, la verdad. O sea, yo creo que hay una falta de voluntad de distintos actores porque no se ve a la industria de la moda como una industria estratégica, a pesar de claro. que para algunos mercados latinoamericanos es muy importante. Mm, en base a todo lo que estabais diciendo, que me parece, o sea, comparto mucho ese diagnóstico y me parece súper interesante, es como ver la riqueza también que tenemos como región, porque no es, o sea, ahora nos estamos enfocando más en el diseño, como en el producto final, pero también hay materia prima, hay oficios, o sea, si hubiese una voluntad de articular como talento de alguna forma, o sea, efectivamente Latinoamérica tiene todo el potencial de ser potencia, valga la redundancia, en esta área en particular, y sin embargo la moda, como tú dices, y la industria creativa, yo creo que en general le cuesta mucho arrancar en Latinoamérica. Yo afortunadamente ahora estoy en México y veo que hay una industria creativa que a nosotros, o a mí como chilena, me llama mucho la atención, me parece muy como abundante, pero también creo que hay ciertas como barreras y que tienen mucho que ver con esta perspectiva de negocio finalmente, como de que hay un componente creativo que es el que nos encanta y que muchas veces nos trae a esta industria, pero efectivamente hay un negocio detrás y hay que ponerse como las pilas con eso porque vemos que las personas más ricas del mundo, muchas de ellas trabajan en la industria de la moda, pero no desde esta perspectiva, sino que desde otra. Entonces es como que aquí hay una súper oportunidad no solo de negocio, sino también de impacto, que puede ser tremenda. Sí, absolutamente, a la imagen de los países, o sea, si tú ves, la imagen de países como Francia, Reino Unido, en Italia, está en parte basada en la industria de sus oficios ligados a la moda. O Exacto. sea, y eso tiene que ver con componentes que hablan de creatividad, de innovación, pero también en el fondo, en tenacidad, la vocación por el detalle, no sé, serie de otros como elementos que ahora se me olvidan los adjetivos, pero podríamos estar tirando como una Sí, especie sí. de, de lluvia de ideas de adjetivos que se te aparecen para esos países simplemente observando la industria de la moda, pero que no han recaído solamente en ese espacio, sino que en el fondo representan a esos países. O sea, el Mm, tema del estilo, de la elegancia, cuando uno habla de Francia, por ejemplo, claro, inevitablemente uno habla de estilo y elegancia. Eso no tiene que ver necesariamente con un valor económico, tiene que exacto. ver con una estética que está representada a través de cómo la gente común y corriente, no necesariamente las élites, se visten, se vinculan, Mm, porque hay una industria detrás, en el fondo, hay una historia que está detrás en términos de el valor de la industria de la moda. Entonces, creo que eso, si nosotros pudiéramos ver ese potencial y pudiéramos entender que al potenciar industrias como esta y las industrias creativas en general, no solamente estamos entregando mayor cultura, mayor riqueza en términos de el desarrollo de los territorios, los oficios y otras mil cosas más, sino que también le estamos confiriendo a los países atributos que son atractivos para invertir, para generar negocios, mm, para generar vinculaciones. O sea, en el fondo para que se mueva el mundo. Entonces, exacto. creo que cuando uno lo ve desde esa mirada más estratégica, que quizás no necesariamente es la mirada más romántica, pero igual tiene su toque de Sí, poesía, total. uno realmente podría sacarle muchísimo partido a la industria sin necesidad de convertirlo en una industria que sea valiosa por el volumen, como lo que ha ocurrido en Asia en el fondo, y que Claro. ellos, los mismos asiáticos, están tratando de revertir de alguna manera, con cierta dificultad, pero intentándolo un poco al menos. Y Sofía, volviendo como a tu trayectoria como comunicadora, que ahora también que lo pienso, toda esta conversación deja ver que quizás personas como tú o como yo, que en efectivo, tú le dijiste antes, no somos diseñadoras, pero aún así
participamos de este sistema de alguna forma, y esa riqueza como de poder ir incluyendo distintos perfiles, como que esto va más allá del diseño, o sea, tiene un lugar central, por supuesto, sin embargo, se necesitan estas otras perspectivas porque efectivamente estas otras perspectivas aportan a la conversación y generan nuevas reflexiones. Y ahí es donde la comunicación cobra como un valor fundamental y las reflexiones que pueden ir saliendo de ahí. Y te quiero preguntar por tu último libro, por cambiar el verbo. ¿Cómo fue que fuiste llegando a esa reflexión? ¿Cómo fueron apareciendo estos verbos? Que me parece también muy lindo como el ejercicio de hacer muy concreto en la palabra y en esos verbos que hay otras formas de hacer, que finalmente a eso yo siento que vas. Es como que no es solo, y aquí ya nos cambiamos a la perspectiva un poco más del consumidor, no es solo comprar, sino que nos podemos vincular de otras formas con nuestra ropa y nos podemos vincular de otras formas, incluso con la industria, porque también los consumidores son parte de esto y tenemos que, como que seguir hablando de eso porque tenemos como que tomar hacer propio ese rol. Pero volviendo a tu libro, ¿cómo fue que llegaste a esos verbos? ¿Cómo fueron apareciendo frente a ti? A ver, mira, el proceso de cambiar el verbo y de construir este relato tiene mucho que ver con la situación de contingencia que vivimos y que lamentablemente vamos a seguir viviendo, que es la emergencia climática. Mm, De alguna manera lo que está pasando en el planeta, que lo pude visibilizar el año pasado a través de la Climate Reality Project, la fundación de Al Gore, que tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento para convertirme en lideresa de la acción climática, no. me permitió observar también la urgencia de hacer transformaciones. Y esas transformaciones, a pesar de que Al Gore es un genio, lo que sea, pero yo sentí que lo que me faltó en el entrenamiento era el cuestionamiento del modelo, porque yo decía, ok, buena onda, pero supe ya, tenemos el desastre, hay, por otra parte tenemos soluciones que está aportando la tecnología para hacer transformaciones que eventualmente puedan mitigar y bueno, más allá de todas las otras tomas de conciencia que hay que hacer para en el fondo reducir en el calentamiento global. Pero me faltó un mea culpa al modelo. Mm, Porque en el fondo el embrollo que estamos metidos es por un modelo bastante caníbal mm, que desarrolló el ser humano y que en el fondo nos ha puesto en esta posición de sobreproducción, sobreexplotación de todos los recursos naturales. Entonces, frente a eso, yo dije, bueno, la respuesta en términos de la industria en la que yo me muevo, que es la moda, no puede ser siempre desde el mismo paradigma, mm. porque en el fondo el mismo paradigma, el del vender y comprar, no está dando resultados. Lo que ha hecho, traído consigo es una sobreproducción y un sobreconsumo. Entonces, eso ni uno ni otro aporta a resolver la emergencia que estamos, o por lo menos a mitigarla, adaptarnos, o el verbo que tratemos de usar, porque cada uno de esos verbos cada vez están más lejanos, o Claro. sobrevivir, ya, como última instancia. No funciona, no sirve porque es el que nos metió en este lío. Entonces, en realidad hay que empezar a buscar y a pensar en nuevas relaciones con el vestir. Y ahí fue que dije, bueno, en estas nuevas relaciones con el vestir tampoco hay que inventar la pólvora. Claro. Si los verbos están ahí, están en nuestra historia, en nuestro ser, lo que pasa es que los hemos olvidado porque frente a un consumo tan irracional, tan impulsivo y tan desechable, como que ya esos verbos no eran necesarios, Mm, porque es mucho más fácil el comprar y vender en esa ecuación, en el caso de las personas, digamos, de simplemente comprar, que pensar en estos otros verbos. Y esos verbos son tan simples como el usar lo que ya se tiene, mm. entendiendo que apenas usamos el 20% de nuestro closet, en cuidar, tener cuidado en nuestro vestir, no meter la ropa así en todos los lavados, como sea, reparar una cosa tan básica, como que como la ropa es barata, si se sale un botón, chao. Ni siquiera darse el trabajo, porque a veces uno puede decir, ya, se te hace un tremendo rajón, quizás complejo si uno no es muy, tiene dos manos izquierdas, yo soy diestra, así que Claro. igual, sí, pero las manualidades tengo dos manos izquierdas, entonces claro, puede ser que no lo voy a lograr, pero si un botón, ¿cómo uno no va a poder pegar un botón? Son como, siento, como labores de sobrevivencia básica que todos los seres humanos tienen que saber sin importar su género, identidad o lo que sea, Claro, claro. como prender un fósforo. Entonces, son cosas que en realidad siempre las hemos tenido ahí, pero que las olvidamos. Entonces, en el fondo, el ejercicio de cambiar el verbo es un ejercicio de recordar. Es Mm, un ejercicio de recordar, de reconectarnos con nuestra historia y reconectarnos también con la idea de por qué nos vestimos.
Mm, Si bien nos vestimos en Chile al menos, y yo creo que en varios países también de Latinoamérica pasa lo mismo, que nos vestimos porque no podemos salir desnudos a la calle porque nos meterían presos, digamos, porque está por ley prohibido, es un atentado contra las buenas costumbres. Pero de todas maneras nosotros nos vestimos con una intención, que no solamente supone cubrirnos el cuerpo, porque en el fondo, si no, nosotros nos pondríamos cualquier cosa, un saco, y seríamos felices porque ahí nos estaríamos cubriendo, nos pondríamos un chal, cualquier cosa como en los tiempos de las cavernas. Hay una intencionalidad al vestir, y esa intencionalidad está relacionada con quienes somos, quienes queremos proyectar, nuestra vinculación con el mundo, nuestro territorio, porque uno se viste igual, como por ejemplo tú que estás tan veraniega y yo estoy aquí tan abrigadita. No sé, uno se viste de forma distinta en relación al lugar, al clima del que vive, en las ciudades, la idiosincrasia. Entonces, cambiar el verbo tiene que ver con eso también, con reconectarnos con eso, con esas historias, con esos relatos y con ese universo, esa Narnia que está en nuestro closet, que se nos olvidó, que tiene recursos naturales, exacto. económicos y sociales, humanos en el fondo, que no podemos ignorar y que estamos desaprovechando, y en el fondo también estamos perdiendo oportunidades de vivir la vida más a concho, Mm. simplemente porque nos hemos puesto el foco en las cosas en vez de poner el foco en otros elementos que realmente constituyen memoria, recuerdos para nosotros mismos y para nuestro entorno. Entonces, tiene que ver con eso, que es como, tiene una dosis de romanticismo, digámoslo. Yo no sé si será porque vi muchas, no, muchas series románticas en Netflix el año pasado, la Algo entró pandemia, ahí. algo entró por ahí, pero tiene que ver con tratar de construir y, no sé, de construir desde esta mirada más cotidiana, más sencilla, Mm, menos compleja, menos academicista, exacto. soluciones para tratar de no sé, salir de este embrollo en el que nos metimos. O sea, nosotras que somos madres de niños pequeños, realmente a uno le duele la guata pensar el futuro que le estamos heredando. Entonces, eso también a mí me hace movilizarme como sea, Mm. y como digo en el libro, si es necesario morir con las botas puestas, así será. Claro, me parece sumamente inspirador como también aportar ese romanticismo a la narrativa de alguna forma, de lo que significa el cambio climático, de lo que significa el impacto negativo de ciertas industrias, porque también aporta como una pequeña gotita de, o sea, abre una pequeña ventana de esperanza de alguna forma y es bonito pensar que son gestos quizás que uno podría decir que son pequeños, pero que igual significan tiempo, significan cuidado, pero que si los hacemos propios, efectivamente pueden ir teniendo, podemos ir cambiando una historia y podemos ir cambiando una vinculación con nuestras cosas, que finalmente como que la industria, bueno, no solo la industria de la moda, sino que todo lo que de alguna manera tenemos tiene un valor. Qué importante poder conectar con ese valor, porque, o sea, en algún punto es valor porque yo lo compré, o sea, es plata, pero también valor porque significa algo para mí, valor por lo que tú decías antes, o sea, hay recursos naturales, hay manos puestas ahí, hay saberes, hay creatividad, y después todo eso pasa a uno, que uno más encima lo combina de una cierta forma, o sea, como que cuando también se agrega esta perspectiva más romántica, aparece toda una dimensión muy, muy linda de reconocer y como de no olvidar en este mundo así tan rápido de micro tendencias en TikTok. Eh, y a propósito de que aparece TikTok acá, también me gustaría, para ya también ir cerrando, que me contaras o que me compartieras tus reflexiones en torno a cómo ha ido cambiando la comunicación en la moda. Porque, o sea, vamos 15 años atrás, como que está empezando los blogs y como que uno se metía a los blogs de las personas que seguía y había un Instagram que estaba tomando forma, pero hoy en día, o sea, todo eso es muchísimo más rápido. Y incluso hace poco escuchaba un podcast que planteaba esta idea de que como comunicadores, también cómo participamos de esta manera de producir y de compartir contenido súper compulsiva en la que estamos y que las marcas también se tienen que sumar porque si no estás aquí, si no generas contenido, ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo también has visto tú que ha ido cambiando esta generación de contenidos y cuál sería tu recomendación para alguien que está buscando como subirse al carro del periodismo de moda, por ejemplo, o desempeñarse en las comunicaciones dentro de esta área? A ver, ha cambiado muchísimo desde los formatos hasta las maneras de comunicar. Como tú bien decías, hace 15 años atrás, con una foto,
un texto era suficiente. Ahora la gente en general no lee Mm. y hace que nosotros, quienes generamos contenidos de lectura, nos vayamos, estemos cuestionando permanentemente cuál es el valor en el fondo de poner esa información sobre la mesa, pero sí tiene un valor que uno lo podría analizar después de forma filosófica inclusive, pero hace que sea aún más difícil atraer al público. Yo creo que el principal quiebre tiene que ver con los formatos y esos formatos llaman también a una atención distinta de las personas frente al objeto al que se comunica. Yo creo que la transformación positiva que ocurrió en este momento es que ahora en los temas como la sostenibilidad, el enfoque de género, hablar de derechos humanos, hablar de justicia ambiental y social dentro de la industria de la moda no es raro. Yo en Mm. 2007, 2011, cuando hablaba de estos temas, me miraban como, ay, chiquitita, ya va a pasar. O No, y sea, real, qué latero esos temas, y mi como, mamá es latera, atroz, atroz, y como muy así, yo realmente me sentía como un bicho raro. Y ahora, si tú te das cuenta, todas esas personas que aún están en el ecosistema en distintas plataformas han incorporado estos mensajes porque saben que es la única forma de sobrevivir y conectar con públicos que ya no les van a vender puro circo, necesitan otro tipo de interacciones y tienen conciencia de, por lo menos general, de las distintas dimensiones que tiene la industria. Entonces, creo que eso es un aspecto positivo. Ahora, lo complejo de estos cambios de formato, de atención de las personas, es que a uno se cuestiona permanentemente cómo comunicar. Yo mm, misma estuve bien renuente a subirme a TikTok, por ejemplo. Pero después me di cuenta, porque yo tengo una hija de 18 años que va en cuarto medio y que es una usuaria permanente acérrima. de TikTok, o sea, desde que era Musical.ly, o sea, hace 1000 años atrás, Claro. que realmente es una plataforma a la que yo iba a llegar a un público al que yo no tengo acceso, que es un público mucho más chico que yo. Yo tengo 41, son como mis hijos, como mis hijos, mis hijas, mis hijes. Y que creía que era necesario que empezaran a conocer estas, digamos, miradas de mundo, porque están, como tú bien dices, sobreexpuestos a impulsos y comunicaciones que son bien contradictorias en sí, y como están en etapa de formación y crecimiento, lo único que hacen es confundirlos y en el fondo llevarlos en una marasma de inseguridades, de consumo excesivo, de impulsividad, en- de vacíos espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, pensé que tenía que subirme a mi ritmo y yo creo que eso es lo importante y ese es el consejo que yo le daría a las marcas y le daría a las personas también que quieran meterse en comunicación. Más allá de meterse por meterse, piensen bien cuál es el propósito que los lleva a estar en esos espacios. Mm. Primero, el propósito que los lleva a ser, Claro, claro. ser marca, ser persona, y cuál es el propósito desde ese ser inicial que Mm. te lleva a estar en una plataforma o estar en otra. Y frente a ese propósito, empezar a construir un relato que te haga sentido, que no te haga sentir incómodo, que realmente te den ganas de desarrollarlo y que creas que efectivamente vas a conectar con un otro que tiene el mismo propósito que tú. Yo creo que ahora, más que nunca, la teoría de la cola larga es válida en el sentido de que, si bien la aspiración de muchos de nosotros es que estas temáticas sean súper masivas, porque realmente queremos que se necesitan, no porque queremos vernos beneficiados individualmente a nuestras plataformas, sino que porque creemos que el mundo requiere masificar estas temáticas. Estamos en procesos de, digamos, de hipersegmentación de las distintas temáticas, pero eso no quita que logremos por lo menos generar relatos que sean transversales en ciertos puntos y que permitan llegar a las personas a través de distintas maneras con un mensaje común. Pero ese mensaje común solamente es posible construirlo en la medida que uno tenga claro cuál es el propósito. Claro. Porque si en el fondo, si tú empiezas a sumarte a todas estas plataformas o a todas estas tendencias de comunicación, simplemente como eso, como un challenge, Mm. pierdes el rumbo. Claro. Porque al final no hay un norte, no hay un norte que te oriente, que te permita entender desde dónde vincularte. En cambio, cuando tú no tienes claro un propósito, eso sin duda trae por sí, no es porque yo sea muy estructurada, pero los propósitos en sí mismos traen como objetivos, acciones, como una Gantt, que puede ser muy Gantt, o puede ser una Gantt mental al menos. Claro, sí. Traen una planificación,
Pero cuando no hay propósito, hay improvisación, hay impulsividad, que puede ser buena hasta un cierto punto, pero cuando uno se dedica profesionalmente a estos temas es absolutamente negativa porque te hace perder mucho tiempo y dar demasiadas vueltas. Entonces yo creo que mi recomendación a las personas que quieran dedicarse a estos temas, ya sea desde la comunicación de moda o a las mismas marcas que quieran empezar a enfocarse en una comunicación más sostenible, más consciente, es que identifiquen con claridad, primero, quiénes son, cuál es su propósito de vida y con qué propósito quieren comunicar ese propósito de vida a otros y Mm, otras y otras, sí, en el fondo. Yo creo que en la medida que uno tiene claridad de eso, entiende bien cuáles son los formatos que mejor te acomodan y también sinceridad y decir, bueno, ¿sabes qué? No me acomoda este formato, mejor lo dejo a un lado o explorar ese formato, pero sin presionarte a estar publicando todos los días. Yo en TikTok publico con suerte una vez a la semana, cada 2 semanas, y da lo mismo porque, como tú bien dices, está el volumen de información que va circulando, que la información circula. mm, Lo importante es conocer como cuáles son las trampas del algoritmo para que tu información permanentemente esté circulando y no claro. quede detenida. Pero tú puedes tener tus videos en el fondo y esos videos pueden seguir moviéndose a pesar de que tú no estés publicando de manera regular. Entonces, eso tiene que ver con que tú estás dando un mensaje que Mm, va viralizándose, no porque es súper divertido, que puede claro. ser, sino que porque tiene un propósito explícito, hay una intención explícita que a la gente le queda clara y eso hace que la gente la comparta y se vaya difundiendo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que la impulsividad de tratar de subirnos a una ola Mm, o a un tema o un movimiento social de las marcas, de las personas que se empiezan a entusiasmar con estas materias, sin tener claro quién es uno y mm, cómo se para uno frente a la vida o frente a la industria y cuál es ese propósito que está detrás, hace que efectivamente personas mm, que desarrollen plataformas pero al final no perseveren o claro. se pierdan o se frustren porque no tienen el éxito que esperan. Y eso es lo otro. Si Mm, bien hay una gran velocidad en las plataformas, construir lo que ha construido Franca, lo que construimos nosotros, requiere mucha perseverancia. sí, mucho. Mucha perseverancia. Sí. También la palabra como que se me venía constantemente es que ese final, ese propósito de alguna manera va determinando y va permitiendo que uno defina una línea editorial. Y esa línea Exactamente. editorial no es necesario tenerla solo si eres un medio, sino que si No, eres una persona como un influencer, también tienes que tener tu línea editorial. Si eres una marca, también no te podéis subir a todos los carros, a todas las causas, a todos los beneficios, o sea, como que... hay que construir una voz que sea consistente y esa Exacto. voz efectivamente está apoyada por esto que llamamos línea editorial, pero en términos sencillos es como tu marco de valores, tu marco, Mm. en el fondo, la cancha, para los que les Sí, gustan los símiles en el fútbol, la cancha en la que uno juega el partido. Uno juega en un partido en una cancha delimitada, a pesar de que en el fútbol también todo es cancha, pero todo es cancha bastante igual limitado. No es sí. que tú juegues acá y salgas o sea, estés en un gimnasio y salgas a la calle a seguir jugando, no, todo es cancha dentro del contexto eventualmente en el que estás. Entonces, determinar cuál es esa cancha en la que nos estamos moviendo, que nosotros le llamamos línea editorial, Mm, es fundamental para que esa voz se mantenga consistente en el tiempo y logres tener credibilidad. Porque lo que yo creo que una de las cosas que la gente más valora mm, cuando te escucha es esa consistencia, esa credibilidad, que no significa ser perfecto, no significa no tener, no, o sea, como flawless, eso no es, ujú. no, significa que uno es una persona imperfecta, que comete errores, que a veces mete la pata, avanza y retrocede al mismo tiempo en temáticas incluso que son de gran importancia para uno como la sostenibilidad, pero el reconocer eso, el ser honesto y el ser consistente Mm. frente a una cancha muy delimitada que las personas les queda clara, hace que al final uno termina siendo como valorado por otros y identificado por otros como una persona en la cual yo puedo confiar en estas temáticas y me interesa conocer su voz porque esa voz no me va a imponer cosas, sino que me va a ayudar a ampliar perspectivas, a reflexionar, a hacerme preguntas, etcétera. Sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya se nos va acabando el tiempo, solo además de súper agradecerme, o sea, me quedan muchas preguntas y muchas, creo que podríamos tener muchísimas conversaciones, espero que esto sea la primera conversación de muchas, pero para cerrar así como con un candy, digamos, si nos pudieras compartir, si me pudieras compartir algún... O sea, ya sea libro, documental, película, canción, you name it, ponle como lo que tú quieras, pero una recomendación que tú al momento de
verla, leerla, lo que sea, te haya cambiado tu forma de vincularte con el vestir. Mira, no tiene, es como bien ñoño lo que voy a decir ahora, y que tampoco es que sea muy antiguo, pero que en el fondo me pasa que he leído en el último tiempo, por temas, digamos, académicos, informes distintos Ujú. sobre temáticas relativas a la sostenibilidad, y un informe que hace poquito me marcó mucho en términos del cuidado que uno tiene que tener respecto a ciertas materias. Es uno que se llama como Great Greenwashing Machine o algo así, Ah, perfecto, sí. que tiene dos partes. Lo leí y realmente me marcó mucho porque en el fondo me ayudó primero, a entender el valor que tiene la academia al momento de meterse en estos temas de manera seria y entender el valor que supone ser una fuente de reflexión y de accountability, siento yo, para una industria tan carente de datos y de información fiable con la cual podamos ponernos a conversar sobre la mesa. Pero por otro lado, me hizo un clic respecto a estas, de repente, ventas de iniciativas tan pomposas que al final siempre tienen una cosa ahí por el lado, y no es que uno esté todo el tiempo en la teoría de la conspiración, pero que tienen en el fondo matices que uno no puede olvidar y lo importante que es estar en el mundo de la moda permanentemente leyendo Mm. distintos ámbitos, no conformándose solamente con lo que uno ve en sitios de moda, sino que tratando de entender el mundo en su conjunto, porque nada, si te quedas simplemente con el comunicado de prensa o con la información oficial, puede que uno meta mucho la pata al momento de comunicar determinados temas. Y yo creo que ese informe en particular que revisé hace poco, que es la recomendación más ñoña que le puedo dar del mundo, me, me marcó ahora, me marcó, digamos, durante este año, porque me fue como un punto de inflexión también en términos de cómo uno comunica determinados temas, y lo difícil que es también no uno mismo meter la pata a propósito de este volumen de información que va saliendo. Eso, y en términos de película y cosas relativas como a la moda, uff, qué difícil, pero no pensé, la verdad no pensé en nada en particular, así que creo que una película que a mí me gusta mucho por cómo ve la moda desde una perspectiva efectivamente del negocio, pero también con un carácter muy estético, es El Diablo se viste de Prada o El Diablo se viste de la moda. Encuentro que es genial la Un construcción que clásico. hacen de la industria, aparte de ser un clásico súper entretenido que uno se queda agarrado, pero ahí tú puedes ver todo Mm. este plano como digamos, de lo estético, lo más superficial, Muy la bueno. visión clásica que siempre se ha mostrado para afuera, pero al mismo tiempo puedes ver todo el backstage del negocio que, que hay detrás, y yo creo que eso también es lo interesante, cuando uno logra captar que coexisten dos mundos, uno tan Mm. divertido, entretenido, Mm. no sé, chispeante versus otro que es bien serio, duro y a veces bastante oscuro, y que cohabitan de manera tan armónica. Yo creo que es una súper buena entrada como para aquellos que quieran como empezar a entender de a Claro, claro. poquito estas dos visiones que coexisten y que coexisten de manera tan silenciosa una por sobre la otra. Sí, y que una tiene tanto más protagonismo que la otra, a pesar de que Sin son duda. sumamente relevantes. Excelente. Muchas gracias, Sofía, por tu tiempo, por esta conversación exquisita que me deja llena de insights y que espero que también a muchos, o sea, no me cabe duda, en verdad, que deja muchos insights y muchas ideas para seguir pensando. Te agradezco y espero que esta sea la primera de muchas. Así es, bueno, gracias Javi por el espacio, feliz de conversar contigo. Tú sabes que nosotras nos ponen play y cuando empezamos a hablar es como que podríamos estar hablando todo el día, Exactamente. pero estoy demasiado contenta de haber podido tener esta conversación contigo. Un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y nada, esperemos que nos podamos reencontrar muy pronto. Un Así besito será. para cada uno.